hablado aquí acerca de las tempestades, acerca de esas tormentas que vienen a nuestra vida. Y yo los invito para que por favor se ubiquen en Marcos 5, en Marcos 4, versículos 33 al 41. La verdad es que en este tiempo hemos estado viviendo muchas dificultades, así no estemos en medio del mar, muchas tormentas se han levantado en nuestras vidas. Y vamos a ver aquí cómo nos habla el Señor a través de este mensaje. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, una tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perezcamos? Y él, levantándose, respondió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces vemos aquí una situación donde Jesús estaba con sus discípulos y nos dice allí que aquel día, cuando llegó la noche, todos los días traen su noche y toda noche trae su día. Entonces aquí nos dice que cuando llegó la noche, Jesús les dice: pasemos al otro lado. Y yo quiero recordarles que cuando nosotros estamos en el día, pues nos es mucho más fácil movilizarnos, nos es mucho más fácil hacer actividades, nos es mucho más fácil ver las cosas, tomar decisiones, y el día trae implícito algo de tranquilidad, algo de paz, de seguridad, ¿cierto? Pero cuando ya llega la noche, hay muchas personas que no les gusta que llegue la noche. La noche trae temor, trae inseguridades. En la noche no podemos ver con claridad. En la noche hay peligros, ¿cierto? Hay muchas limitaciones, pero también esto genera miedos y angustia. ¿Y saben qué es lo importante de la noche en medio de todo? Que nos obliga a buscar la luz. La noche nos obliga a buscar la luz. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Cuando nosotros aceptamos pasar al otro lado con Jesús, cuando decidimos montarnos en la barca con Jesús, se levantan las tormentas. Entonces, en medio de esta situación que ellos estaban viviendo, ellos dijeron: bueno, vamos al otro lado, vamos con Jesús. Se montan en la barca, pero Jesús se duerme. Jesús se duerme. Y los discípulos comienzan a ver cómo el mar embravecido, con vientos tempestuosos, comienzan casi a voltear la barca en la que ellos van. El agua se les estaba metiendo dentro. Y entonces llega Jesús, llegan los discípulos con miedo, con mucho temor. Y llaman a Jesús, ¿sí? Lo despiertan. Pero antes de esto, cuando el Señor a nosotros nos dice que pasemos al otro lado, los discípulos no se imaginaban que en medio del mar, que en medio de su travesía, iban a vivir una tormenta. Es lo mismo que Él nos hablaba a nosotros en Juan 16:33. Él nos dice que estas cosas os he hablado, ¿cierto? Para que en mí tengáis paz. En el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos en Él. Él ha vencido.
cuando yo decido caminar con Jesús, cuando yo decido agarrarme de Él y decirle, Señor, yo quiero pasar al otro lado contigo, es cuando se levantan esas tormentas en nuestras vidas. ¿Y qué nos produce esa tormenta en nuestra vida? Lo primero, la tormenta lleva implícita una prueba. Yo soy probado. Yo soy procesado. Yo vivo una transformación. Pero allí también me estoy afirmando. ¿Por qué? Porque deja ver en medio de la presión, en medio de la angustia, en medio del temor, dejamos ver realmente lo que hay en nuestro interior. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros de Jesús? Cuando nosotros hemos estado, somos sus discípulos, dice la palabra del Señor que si creemos en Él y guardamos su palabra, la vivimos, pues vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Entonces aquí es donde el Señor nos pone a prueba. Ellos eran verdaderamente sus discípulos, vamos a probar. Y en medio de la tormenta, estas personas pues comenzaron angustiados, preocupados porque pensaban que iban a morir. Eso nos sucede a nosotros también. Muchos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de este virus, de este COVID-19 que está atacando a nivel mundial, no solamente en nuestra nación, sino a nivel mundial, que nunca se había visto. O sea, no sé cuántas generaciones atrás nunca habían visto una condición como esta. Y hoy las noticias, los comentarios en las redes sociales, todo lleva a generar un pánico, caos, a tener miedos, a paralizar a la gente, a vivir hasta enfermos emocional y físicamente, porque se somatiza todo eso que está allí en su cuerpo. No puede haber tos, no puede haber un estornudo, gripa, porque ya se sienten que están infectados. Entonces nosotros en medio de este caos que se levantó, esa tormenta, sentimos que la situación económica para nosotros es algo catastrófico, los negocios no se dan, no hay dinero, no estoy trabajando, tengo que comer, tengo que pagar servicios, tengo que seguir cumpliendo con mis compromisos. Entonces estamos sintiendo como que esas olas nos quieren voltear, esas olas nos quieren acabar. Y decimos, pero ¿qué pasa si yo soy cristiano? ¿Qué pasa si yo tengo a Dios en mi corazón? ¿Qué pasa si yo no le echo mal a nadie? ¿Qué pasa si yo oro, yo ayuno, yo vigilo? Y esta es la condición. Entonces allí es donde Dios está poniendo a prueba tu corazón. Dios está poniendo a prueba lo que tú has aprendido de Él. Entonces yo aprendo aquí a que en medio de esta tormenta que aprendemos a ser dependientes de Jesús, a ser dependientes de Él. Los discípulos no pudieron hacer nada por sus propias fuerzas, no podían hacer nada, aunque eran expertos en pesca, porque allí habían pescadores de hace mucho tiempo y eran expertos, no sé cuántas tormentas ellos habían atravesado, habían vencido, habían salido victoriosos, pero esta tormenta en la cual iba Jesús con ellos, era una donde los iba a llevar a otro lado, porque muchas veces el pescador va, pesca y se regresa al mismo punto, a la misma parte de donde salió, pero el Señor aquí estaba diciendo, vamos a ir al otro lado, no nos vamos a regresar, vamos a ir a otra orilla. O sea, es algo que así como yo entré en este confinamiento, así como yo entré a esta cuarentena, así como yo entré en esta situación, no voy a salir igual, voy a pasar a otro lado. Mi condición va a cambiar y eso es lo que el Señor quiere con nosotros en medio de este tiempo, es aprovecharlo, es saber, es entender, es tener claro lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces aquí aprendemos a depender de Dios. ¿Qué hicieron? Fueron y llamaron a Jesús. Él estaba dormido, él estaba tranquilo, porque allí es donde Él nos deja ver esa paz que solamente Él tiene, que Él solamente nos sabe dar. Y no es la paz que da el mundo, sino la paz que da el Hijo de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y allí podían ellos preguntarse, bueno, ¿y qué le pasa a este hombre que estamos ya casi ahogándonos aquí, la barca se nos está llenando de agua, nos estamos hundiendo y él tranquilo durmiendo?
Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos en medio de este confinamiento, de estas dificultades, que las personas puedan ver en nosotros que hay paz, que hay tranquilidad, que hay descanso, que hay confianza de que esto va a pasar. Porque Jesús estaba así, tranquilo, o sea, él cuando van y lo despiertan, él no les dijo nada, ni le reclamó, ni peleó con ellos, y por qué me despiertan, y usted ni le reclamó nada, simplemente él se levantó y fue y habló al mar y habló a las olas. Jesús también está hablando a nuestra condición, a nuestra situación, pero ¿saben qué? Nos está hablando a nosotros, está hablando a nuestro corazón. Jesús sabía que la palabra se tenía que cumplir. En la palabra no decía que él iba a morir ahogado, que él iba a morir en medio de una tormenta. En la palabra estaba escrito que él iba a morir crucificado. Entonces, ¿qué promesas el Señor nos ha hecho a nosotros? ¿Qué nos ha dicho a nosotros? ¿Tenemos claro nuestro propósito en Dios? Porque cuando nosotros no tenemos claro nuestro propósito en Dios, nos suele pasar esto. Nos suele suceder que dudamos, que viene esa incertidumbre, porque no sé para dónde voy. Pero cuando yo tengo una visión clara en mi vida, sé para dónde voy y sé que el Señor cumplirá lo que Él ha dicho que va a hacer en mi vida. Entonces, el no tener claro mi propósito, el no tener clara mi visión, el no tener claro mi camino, es lo que me lleva a mí a quererme agarrar de lo primero que encuentro. Es lo que me lleva a que en medio de una dificultad, la primera puerta que yo veo abierta, por esa cojo. O la que me lleva a tomar atajos o hacerlos yo misma, abrir caminos donde realmente no se pueden abrir caminos, a tocar puertas o a querer tumbar las puertas para que se abran de manera forzada. Y el Señor lo que nos dice es que tengamos calma. Muchas veces nosotros en medio de situaciones como estas, porque no es la primera, hemos pasado muchas situaciones como esta. Lo que pasa es que esta es a nivel mundial, ¿sí? Esta es una tormenta a nivel mundial. Se están moviendo los océanos y nos ha afectado a nosotros. Y muchas veces nosotros tenemos en nuestro corazón muchas cosas que se levantan. En medio de una tormenta nosotros renegamos. En medio de una dificultad comenzamos a hablar tantas cosas, ¿sí? Porque nos dejamos inundar de angustia, preocupación, miedo, dolor, vemos la soledad, tenemos incapacidad porque no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, acostumbrados a tomar decisiones, acostumbrados a movernos libremente, acostumbrados a hacer mi voluntad, y ya en este momento no lo podemos. Entonces tenemos que depender allí de lo que nos dice Dios a través también de nuestras autoridades, ¿cierto? Entonces hay frustración, hay rabia, y lo que más nos cuesta a nosotros es no poder tomar control de la situación que se está viviendo. Entonces ahí es donde nuestro corazón comienza a tener muchas cosas, dejamos anidar malos pensamientos, emociones que a Dios no le agradan, y comenzamos a hacer reclamos. Entonces allí es donde comenzamos a preguntarle al Señor, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué se enfermó mi familiar? ¿Por qué se murió fulanito? ¿Por qué no hay mercados? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué cerraron la puerta? ¿Por qué me echaron del trabajo? Todos estos por qué vienen a nuestra vida, pero también van distanciándonos de Dios, porque venimos es a reclamarle a Él. Venimos a pedirle como cuentas, ¿qué está pasando? ¿Por qué está esta condición en mi vida? Entonces ahí es donde el Señor ve que las olas se están levantando muy fuerte. Él está viendo que dentro de nosotros hay vientos tempestuosos que nos pueden ahogar en esa condición en la que estamos. Y es donde el Señor Jesús viene y nos dice, calla y enmudece, no hables más.
no hables más, no digas nada, porque cada palabra que sale de tu boca puede ofender, puede herir, puede lastimar, puede traer automaldiciones para ti mismo, porque tú en medio de esa rabia y de esa condición en que te encuentras, puedes declarar cosas para tu vida que más adelante te pueden hacer llorar. Entonces el Señor dice más bien, quédate callado. En medio de dificultades, en medio de angustia, no podemos tomar decisiones. Entonces es necesaria la calma. ¿Quién es el que nos da la calma? El Señor Jesús. Por eso tenemos que buscarlo. Ellos salieron a buscarlo a Él. Salieron a despertarlo a Él porque estaba dormido. Miren que la palabra nos dice que no se duerme el que te guarda. Y es verdad. Inmediatamente Jesús se levantó y habló al viento, habló al mar y obedecieron. Y eso es lo que Él quiere también con nosotros, que seamos obedientes, obedientes. Y entonces, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, Él va a traer paz, porque una vez le habló a las olas, una vez le habló al viento, que dice, vino gran bonanza, ¿cierto? Vino un tiempo de tranquilidad, un tiempo de reposo. Después de esto, vemos que el Señor les habla y les dice en el versículo 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, ¿qué pasa con ustedes? ¿No son mis discípulos? ¿Qué está sucediendo? ¿No se dieron cuenta de los milagros que hicimos de donde venimos? ¿No se dieron cuenta de las maravillas que mi Padre ha permitido que haga? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué esa fe? ¿Por qué se ha menguado en la fe? ¿O por qué hemos dudado de él? Entonces, en la traducción del lenguaje actual dice, ¿por qué estaban tan angustiados? ¿Todavía no confían en mí? O sea, falta todavía para confiar en Jesús. Y hoy el Señor nos puede estar haciendo esa pregunta a muchos. ¿Qué pasa, hijos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué están tan angustiados? ¿Por qué están tan preocupados? ¿No creen en las promesas que yo les he hecho? ¿Todavía no confían en mí? ¿Todavía no confían que yo puedo salvarlos? ¿Todavía no confían que yo puedo guardarlos? ¿Que yo puedo protegerlos? Solamente están recitando y recitando y recitando la palabra, pero no la están viviendo porque se ve reflejado en medio de la angustia, del temor, del lloro, del lamento, y no propiamente cuando haces las oraciones, sino porque escuchas todo lo que el mundo está hablando y eso viene a tu vida y te llena de frustración, de miedo, de inseguridad, de duda. Y Dios no quiere que nosotros vivamos en esa condición. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Algo bien bonito que me encontraba yo en la palabra es que mirando Hechos 27, encontré un pasaje muy similar que vivió el apóstol Pablo. Él tenía que viajar a Italia, él iba en condición de preso, él iba preso con otros presos allí para Italia, porque tenían que comparecer ante César. Y en medio de esa travesía se le levantó una fuerte tormenta también, una fuerte tormenta. Y habían allí muchas personas con él. Era una embarcación muy grande y las olas pegaban tan fuerte que al final, cuando ellos llegan ya a tierra, la barca se despedazó, o sea, quedó en pedazos. Y parte de la barca, de las piezas de las naves, le servían a las personas que iban allí para poder llegar hasta la orilla, poder nadar hasta la orilla y llegar allí. Y algo que me llega al corazón, y veo el ejemplo aquí tal como Jesús lo vivía, y esa seguridad que tenía, es que del versículo 22 al 25, él exhorta a las personas que están allí. Les vuelvo a recordar, es en Hechos 27, qué bueno que lo lean en sus casas, qué bueno que lo puedan analizar.
y es bien bonito, de verdad, nos deja mucha enseñanza aquí. Y en el versículo 22 les voy a leer textualmente, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué le decía el ángel? Les vuelvo a repetir. El ángel le estaba diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Le estaba diciendo, no te preocupes, no vas a morir en medio de esta tempestad, no vas a morir en medio de esta tormenta. Y no solamente voy a guardar tu vida, sino que voy a guardar la vida de todos los que están contigo. Y en esa embarcación, en esa nave, iban 266 personas junto con Pablo. 266, 76. Y esas personas, esas mismas personas, llegaron a tierra. Nos dice la palabra del Señor. Aquí, ¿qué le decía al ángel? Tú no te preocupes, porque ninguna vida se va a perder. La nave se va a desbaratar, pero ustedes van a llegar a tierra. Y efectivamente, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es verdad. Y hoy yo te digo, te hago esta pregunta, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Cuál es la promesa que recibiste? Antes de esto, desde el año pasado, ¿cuánto hace que el Señor ha estado hablándonos a nuestras vidas? Pero en medio de todo esto, el Señor nos ha dicho, no tengas temor, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo te he tomado de mi mano. Entonces, les dice en el versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hoy yo les digo, iglesia, hoy yo les digo, cobremos ánimo, levantémonos porque yo creo que así como Dios nos ha dicho esta palabra, que así como Dios le habló a Pablo y le cumplió a Pablo, también lo va a hacer con nosotros, porque Dios es un Dios de ayer, de hoy y de siempre. Así es que cobremos ánimo, levantémonos y confiemos en el Todopoderoso. Confiemos que Él ha vencido al mundo. Confiemos en que Él pagó un precio por nosotros en la cruz para darnos libertad y para darnos salvación. No te apegues a las cosas, no te apegues, no te aferres a lo terrenal. Mire, estas personas que iban en la barca junto con Pablo tuvieron que tirar lo que llevaban. Tenían que tirarlo al mar para que la carga fuera más ligera y así pudiera avanzar y llegar más rápido a la orilla. Hay muchas cosas en nuestra vida que no nos dejan avanzar, que no nos permiten llegar al otro lado, porque son cosas que nos apegan, son cosas que nos mantienen anclados a una misma situación, a una misma condición. Hoy el Señor te habla, hoy el Señor te dice, despréndete, libérate de esas cargas, camina conmigo. Dice el Señor en su palabra, por nada estéis afanosos, sino han sido puestas delante de mí todas vuestras peticiones, con ruego y acción de gracias. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Vas delante de la presencia de Dios a reclamar? ¿Vas a la presencia de Dios a pedirle cuentas a Dios? En vez de ir con ruego y acción de gracias, pidiendo perdón con un corazón humilde, es tiempo de mirar qué es lo que está dejando esta tormenta en mi vida. ¿Realmente me está acercando a Dios o me está apartando de Dios? ¿Será que yo me puedo bajar de la barca? Es algo bien curioso porque en medio de esta tormenta, esta tempestad que estaba viviendo Pablo, que él iba en condición de preso, él lo habían metido por allá en una habitación allá en lo más profundo del barco para que no se pudiera escapar. Pero al momento que sucede todo esto, él estaba junto con la tripulación y él se dio cuenta que había un grupo de marineros que quería sacar la barquita, la chalupa, la barca salvavidas, las que tienen
auxiliar, y la iban bajando para ellos meterse en la barca y dejarlos a un lado. Pero el Señor le había dicho, ninguno de los que están contigo perecerá. Y entonces les hago esta aclaración porque ya les digo, cuando Pablo ve esto, le dice al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Si nosotros no permanecemos en el barco, junto con Jesús, nos podemos ahogar. Si nosotros no somos obedientes, pueden venir consecuencias graves. Si nosotros no nos quedamos en casa, pueden pasar situaciones peores de las que nosotros estamos viviendo. Entonces seamos obedientes, seamos entendidos. Si el Señor nos dice que no nos va a pasar nada, que caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu derecha y a ti no te tocará, a ti no llegará, que plaga no tocará tu morada, es porque Él lo cumple. Es porque si así lo ha dicho, así, y yo me apropio esa palabra, es porque así va a ser. No solamente recitarlo, el Señor nos lleva a vivir. Por eso Él nos pregunta, ¿qué pasa? ¿Todavía no confían en mí? Entonces es tiempo de verdad de confiar en el Señor. Es tiempo de ver su gloria. Pasemos al otro lado, pasemos a la otra orilla. Estas adoraciones que escuchábamos nosotros al inicio nos hablan acerca de eso. Allí nos habla de cuando estábamos en el desierto, cuando no teníamos luz, cuando estábamos en medio de la oscuridad, aun cuando pensábamos que iba a morir. La gracia de Dios, su gloria estaba sobre nosotros. Entonces, hermanos, amigos, personas que están viéndonos por primera vez a través de este medio, la invitación hoy es que nosotros de verdad volvamos la mirada y el corazón a Jesús. Agarrémonos de Él, démonos cuenta que estamos en la barca, es con Él no nos ha dejado solos, Él no nos mandó solos, Él no mandó a sus discípulos solos al otro lado, Él dijo, pasemos. Se incluyó y Él está con nosotros. Entonces, por favor, cobramos ánimo, creamos que lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros, así va a ser. Que nadie se podrá interponer, nada, porque Dios es un Dios real, Dios es un Dios vivo. Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo que ha dicho lo hará. En nosotros está que veamos el cumplimiento de estas promesas. En nosotros está que podamos dar gloria y honra a su nombre. En nosotros está que podamos testificar de sus maravillas. ¿En quién hemos creído? ¿En Dios o en los hombres? Yo los invito para que pasemos a la otra orilla. Yo los invito para que veamos salir el sol. Cuando Pablo navegaba, dice que duraron más de 14 días que no veían la luz del sol porque estaba cubierto de nubes. Ajá. Y cuando Jesús invita a sus discípulos, también estaban en medio de la oscuridad, estaban en la noche, pero a toda noche les llega su día, a toda noche les llega la salida del sol. Entonces yo los invito para que veamos salir el sol, esa nueva oportunidad, y que de nuestra boca salga una nueva canción, que de nuestra boca salga de verdad palabras de agradecimiento, palabras de gratitud para con Dios, palabras de alabanza, palabras de exaltación al Rey, a ese Todopoderoso que nos permite vivir y pasar nuestras pruebas en bendición, porque el Señor dice que debemos estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Cierto? Recordemos lo que el Señor nos hablaba en servicio del miércoles, que las pruebas debemos pasarlas con gozo, con fe, con paciencia y con sabiduría. Y quiero regalarles esta palabra en Romanos 5, versículos del 1 al 5, donde nos invita también a que, dice aquí la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Escuchemos bien, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce
paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí está, hermanos, que el amor de Dios inunde nuestros corazones en estos tiempos. Yo los invito para que en este momento nos agarremos de la mano con la familia que tenemos aquí al lado, para que juntos podamos salir adelante. Los discípulos entraron con Jesús a la barca y los discípulos pasaron al otro lado. Todos, ninguno se perdió, ninguno murió, ninguno se ahogó. Las personas que iban con Pablo llegaron todas a la otra orilla. Hoy es tiempo de unirnos con nuestra familia y decir todos juntos, todos vamos a salir de esta. Todos vamos a salir y vamos a pasar al otro lado. Todos vamos a ver el nacimiento del sol. Todos vamos a ver ese nuevo día que Dios tiene preparado para nosotros. Todos juntos vamos a entonar una nueva canción para el Rey, para ese Padre maravilloso, ese Padre bondadoso, misericordioso. Y todos juntos vamos a recibir el derramamiento del amor de Dios en nuestros corazones. Allí agarraditos de la mano, pídele al Señor que sea este momento donde Él pueda bautizarlos en el amor. Amado Padre Celestial, estamos tan agradecidos contigo por todo lo que tú has hecho. Gracias por invitarnos a pasar al otro lado. Gracias por invitarnos a tu barca, Señor. Y a pesar de todas las cosas, de todas las luchas, las dificultades que estemos viviendo, que hayamos podido haber pasado, estamos confiados y seguros, Señor, de que tú no nos abandonarás, que tú irás con nosotros, que tú, Señor, nos das seguridad, confianza, paz, tranquilidad. Señor, que en ti estamos más que seguros. Gracias te damos, amado Padre, porque hoy tú colocas amor en vez de odio, de rabia, porque tú llenas nuestro corazón, Señor, de esa paz que tanto estamos anhelando, porque tú, Señor, nos das confianza, porque tú hoy, Señor, nos recuerdas cada promesa que nos has hecho y hoy nos apropiamos de ellas. Hoy comenzamos nuevamente a desempolvarlas y a declararlas, que tu palabra es viva en mi vida, Señor, que yo sé que tú no me has dejado, que no se ha dormido el que me guarda, que su brazo no ha sido cortado, que tú estás allí para sostenerme, para guiarme, que tú eres mi luz, Señor. Yo te doy gracias porque esta prueba me ha enseñado a depender de ti. Me ha enseñado a confiar en ti, a creer en ti, pero también a esperar en ti, a no desesperarme. Gracias, papá, porque me has ayudado a desarrollar paciencia, Señor, en medio de cada crisis, en medio de cada tribulación. Gracias yo te doy, Señor, porque solamente en ti encuentro esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame, Señor, a testificar a otros de lo que tú estás haciendo en mi vida, en nuestra vida, en la vida de nuestra familia. Hoy la ponemos delante de ti, Señor, para que tú inundes nuestros corazones de fe, de esperanza, Señor. Porque mientras hay vida hay esperanza y creemos, amado Padre Celestial, que el día que tú nos llames a tu presencia, que el día que tú nos llames a cuentas, allí estaremos, Señor, dándote gracias sin cesar, Señor. Un corazón completamente agradecido por todo lo que nos has permitido vivir, levantando cántico de adoración, de alabanza y de exaltación a ti, mi Rey. Podemos decir, Señor, he librado la buena batalla. Que podamos llegar hasta el final, porque tú dices que debemos permanecer firmes, que al que venciere tú le darás la corona. Señor, no quiero quedar en la mitad del camino, no quiero por temor llegar a la mitad o devolverme, sino que quiero llegar al otro lado, Señor. Quiero pasar a esa otra orilla. Señor, hoy bendice a mis hermanos, bendice a cada persona que se ha conectado con nosotros y que seas tú permitiéndole, Señor, tener esa paz y esa tranquilidad que tanto anhelan. Y a aquellas personas que han llegado por primera vez, hoy los invitamos para que hagan esta oración con nosotros.
Decirle, Señor, gracias por la oportunidad que me das de acercarme, de escuchar tu palabra y de poderte entender. Señor, hoy tomo la decisión de caminar contigo, de montarme en esta barca contigo, Señor. He caminado por mucho tiempo solo, he tenido condiciones muy difíciles, he tenido muchas frustraciones en mi vida, pero hoy tomo la decisión de montarme contigo en esta barca y sé que tú me ayudarás. Por eso reconozco, Señor, que tú pagaste un precio muy alto por mí en la cruz. Reconozco que tú, Señor, derramaste la sangre allí en la cruz para limpiarme de todos mis pecados, de todas mis maldades. Yo hoy me arrepiento de ellos, Señor. Me arrepiento de mis pecados y recibo, Señor, tu perdón. Recibo tu perdón y te pido, por favor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás lo borres de allí. Te recibo como mi Dios y como mi suficiente Salvador. Y te doy muchas gracias, amado Señor, porque sé que tú guardarás no solo la vida mía, sino de los que están conmigo. Y pasaremos al otro lado. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué bendición. De verdad, los animo para que sigamos adelante, para que continuemos, para que no vayamos a retroceder, para que no desfallezcas, sino que vamos adelante para seguir glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Y los invitamos para que nos sigan acompañando a través de las redes sociales y que invitemos a más personas, que esto se extienda. Es el tiempo de esparcir la semilla, de regar la semilla, y la gente tiene hambre y sed de Dios. Aprovecha este momento para que puedas hacer tus invitaciones. Y de verdad, los amamos mucho en el amor del Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga. Hasta pronto, nos vemos. Gracias.